En la villa de Beodés. En la villa de Beodés, todo es al revés. Los zapatos en las manos y los guantes en los pies. En la villa de Beodés, todo es al revés. Cuando compran pagan 4, cuando venden cobran 3. En la villa de Beodés, todo es al revés. El ratón corre al gato y el ladrón condena al juez. En la villa de Beodés, todo es al revés. Lo que ganan en un año, se lo gastan en un mes. De cómo le crecieron las orejas al conejo. Una vez había un conejo que vivía en un montecito del oriente antioqueño, pequeño, con meros arbustos y sin animales importantes. El conejo resolvió irse a vivir a una selva de verdad. Y se fue corriendo y trotando días y semanas hasta que llegó a un bosque lleno de árboles gigantescos, donde el piso era un mullido colchón de hojas frescas, en penumbra porque los rayos del sol no podían atravesar los tupidos follajes. «Ya llegué», se dijo. «Esta sí es una selva de verdad. Aquí es donde quiero vivir». Como el viaje fue largo y estaba cansado, lo primero que hizo fue fabricarse una madriguera amplia, musgosa, escondida. Cuando salió a mirar, ya era de noche. El conejo decidió permanecer fuera de su madriguera para disfrutar de las delicias de su primera noche de selva verdadera. Estaba a punto de caer dormido cuando sintió un movimiento de hojas trituradas, como estripadas por alguien muy grande y pesado que se le acercaba. Abrió un ojo y ¿qué vio? A todo el frente, por entre una trocha, avanzaba un animal enorme, cola gruesa, garras poderosas y los colmillos más afilados que había visto. Traía la cabeza gacha, husmeando el aire, y lo peor de todo, parecía hambriento. El conejo, estremecido de arriba a abajo, por dentro y por fuera, se enderezó en sus patas traseras y a correr se dijo. Se clavó de cabeza en su madriguera y en vez de dormirse, se desmayó. Al día siguiente despertó con mucha hambre. Salió a merodear con mañita, mirando en todas las direcciones, frunciendo el hocico sin parar. Como no vio ningún peligro, se aventuró más lejos, hasta un terreno destapado, iluminado por el sol. Y empezó a comer las deliciosas hierbas y fruticas que en gran variedad, en todos los colores y de todos los sabores, le ofrecía la llanura. Estaba ruñe que ruñe, cuando sintió encima de su cabeza un remolino en el aire y un aleteo poderoso que se le vino encima. Apenas alcanzó a levantar la cabeza y que vio un águila poderosa que con las enormes alas abiertas hacía sobre el prado una gran sombra movediza que se agrandaba a medida que bajaba. El conejo, estremecido de arriba a abajo, por dentro y por fuera, se enderezó en sus patas traseras y a correr se dijo. Se clavó de cabeza en su madriguera y en vez de dormirse, se desmayó. Al día siguiente despertó con mucho calor. Salió de casa en busca de agua para calmar la sed. El agua estaba tan fresca que el conejo no se contentó con chupar, sino que decidió meter toda la cabeza entre la corriente. Abrió los ojos entre el agua y ¿qué vio? Casi se le salen los ojos de las órbitas. Por el centro del cauce avanzaba directamente hacia él un enorme cocodrilo, como un tronco verdoso, calloso, arrugado. Traía la gran boca entreabierta como en una sonrisa maligna, y era fácil distinguir hiladas de filosos colmillos. Al conejo se le salió el agua que tragaba. Se resbaló en la greda de la ribera, casi se cae de para atrás. Estremecido de arriba a abajo,
Por dentro y por fuera, se enderezó en sus patas traseras y a correr se dijo. Se clavó de cabeza en su madriguera y en vez de dormirse, se desmayó. Al día siguiente se dijo. Así no se puede vivir. Y como era inteligente, se puso a pensar. Dios que hizo los animales podía hacerlo crecer lo suficiente para vivir tranquilo, sin que todos se sintieran con derecho a molestarlo cuando comía, cuando bebía, cuando dormía. Pero, ¿cómo dar con Dios? No había acabado de decir esto, cuando lo rodeó un enjambre de diminutos insectos variados que revoloteaban alrededor de su cabeza. Salió corriendo y espantándose los bichos, pero estos no lo abandonaban. Corrió y corrió sin saber para dónde, con los ojos cerrados, cuando de repente todos los animalitos desaparecieron. Abrió los ojos y se encontró en la mismísima puerta del cielo. Tocó y no le abrieron. Empujó la gran ala y ésta se abrió suavemente y entró. El cielo era un infinito mar azul, transparente el suelo, transparente arriba, transparente por los lados. El piso era blandito, el olor exquisito, se oían músicas diversas y por todos lados rumor de gente como si hubiera una fiesta. No sabía para dónde coger. ¿Y ahora cómo doy con Dios? No había acabado de pensar esto cuando apareció sentado frente a él un hombre oscuro, con el cuello, las manos y los pies blancos, el cabello negro lacio, los ojos sesgados y nariz de judío. ¿Usted quién es?, preguntó el conejo. Dios, ¿no ves que soy de todos los colores y todas las razas? Sí, lo vi como raro. Si es Dios, ¿me puede hacer un favor? Es mi oficio. Claro que me gusta que me saluden primero y que me den las gracias al final. Buenos días, señor. ¿Me puede hacer un favor? ¿Y cómo que sería? Pues vea, lo que me pasa es que me vine del oriente antioqueño porque quiero vivir en una selva de verdad. Pero los animales ahí son demasiado grandes para mí. No puedo ni comer, ni beber, ni dormir, con esos grandulones merodeando por todas partes. Quisiera que, ya que usted tiene tanto poder, me hiciera más grande para poderme defender y para que no me dé tanto miedo. Yo no tengo ni cachos, ni colmillos, ni veneno, ni espinas, ni garra, ni nada. Pues bueno, si quiere lo hago más grandecito, pero primero me tiene que demostrar sus capacidades para enfrentar peligros. Tráigame un colmillo de la culebra, una uña del águila y un enjambre de abejas. Y no dejamos de arreglar. Apenas acabó de hablar cuando el conejo se encontró de nuevo en medio de la gran selva, y como era inteligente, se puso a pensar. De un palo de totumo tomó 3 calabacitos, les sacó la pulpa, les abrió huecos para poderlos colgar de una pita y se los amarró de la cintura. Se fue a caminar, silbando, haciéndose el distraído y diciéndole a todo el que se encontraba. Me dicen que la culebra no cabe en una de estas totumas. Yo no sabía que fuera tan gorda. Debe ser como una ballena. El chisme se regó por todo el vecindario hasta que llegó a oídos de la culebra. ¿Yo? ¿Gorda como una ballena? ¡Mentiroso! Abra nomás el calabazo y verá que sobra espacio. Soy esbelta y ágil. El conejo abrió un calabazo. La culebra se deslizó adentro como una zabaleta. Y más veloz que ella, el conejo puso la tapa y la apretó bien. Como la culebra gritaba y gritaba que la sacaran de ahí, el conejo le dijo: la saco con una condición, que me dé su colmillo más grande. Con la punta de la cola, la culebra se arrancó un gran colmillo, lo entregó y se escabulló velozmente entre el pasto. El conejo lo limpió bien para que no fuera a estar untado de veneno. Tapó de nuevo el calabazo y siguió su camino, siempre silbando.
No había caminado mucho cuando divisó el águila que revoloteaba buscando una presa. La llamó a los gritos y cuando ella empezó a descender, le dijo: Si no me hace nada, yo la llevo a un lugar en donde tendrá comida hasta hartarse por muchos días. Pero es lejos y yo no puedo ir a pie. Usted verá si me monta al anca. El águila se posó en el suelo. El conejo se montó sobre su lomo de un salto y antes de que alzara el vuelo, lanzó su soga, la agarró del cuello y la amarró a un palo. No la dejo ir si no me deja cortarle una uña. Bien pueda cortármelas todas, gimió el águila, pero déjeme ir. No necesito sino una. Sacó el cuchillo, le cortó la uña, se apartó un poquito antes de soltarla y salió corriendo a esconderse. Metió la uña en el segundo calabacito y se fue a buscar las abejas. Untó el fondo del calabazo que le quedaba con bocadillo del que tiene 2 colores, de guayaba y arequipe. Se escondió entre el musgo y esperó. Al poco rato fueron llegando en bandadas las abejas de un panal, encantadas de encontrar azúcar tan cerca. En cuanto el calabacín estuvo lleno hasta el tope, el conejo prendió un fósforo para que no lo picaran, se acercó y tapó el tercer calabazo. Y se fue a buscar a Dios. La puerta seguía sin llave. La empujó y entró. ¿Y usted ya volvió tan ligero?, le preguntó Dios. Pues, ¿qué le parece que las cosas me salieron bien? Y no me dio brega conseguir los encargos. Vengo a que me haga, pues, el favor de hacerme más grande. Dios lo miró un rato y después le dijo: Más grande no, pero más grandecito sí. Porque si siendo tan pequeño les puede a esos animales que hacen correr a todo el mundo, ¿qué cosas no hará si lo hago más grande? Lo agarró por las orejas y se las fue estirando hasta que le quedaron del tamaño que las tiene. El nabo. Un abuelo plantó nabos. Creció uno grande, redondo, tremendo. El abuelo quiso arrancarlo, pero por más que tiró, no lo logró. Entonces llamó a la abuela. La abuela tiró del abuelo y el abuelo del nabo, pero por mucho que tiraron, no lo arrancaron. Llamó la abuela a su nietecita. La nieta tiró de la abuela del abuelo y el abuelo del nabo. Pero por más esfuerzos que hicieron, arrancarlo no pudieron. La nietecita llamó a la perrita. La perrita tiró de la nietecita de la abuelita, la abuela del abuelo y el abuelo del nabo. Pero por mucho que se esforzaron, no lo arrancaron. Llamó la perrita a la gatita. La gatita tiró de la perrita de la nietecita de la abuelita, la abuela del abuelo y el abuelo del nabo. Pero por más que sudaron, arrancarlo no lograron. Llamó la gatita a un ratoncito. El ratoncito tiró de la gatita de la perrita de la nietecita de la abuelita, la abuela del abuelo y el abuelo del nabo. Tiraron y tiraron y lo arrancaron.